Aquí mando yo, soy la mamá de tu marido, me gritó mi suegra, robando comida de mi refrigerador. Yo sonreí en silencio y no hice nada. Pero, por la noche, alguien llamó a la puerta, y cuando mi suegra la abrió de par en par, con aires de dueña, su sonrisa se congeló. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Mariela tenía 32 años, pero había días en los que sentía que el peso sobre sus hombros era el de alguien mucho mayor. Esa mañana, estaba revisando una lista de compras en la cocina, con una taza de té a medio terminar en la mano, cuando escuchó ruidos detrás de ella. No fue sorpresa, aunque sí una nueva herida, verla entrar otra vez sin avisar. Doña Elvira, su suegra, con su peinado perfecto y su mirada crítica, atravesaba el umbral como si fuera la propietaria legítima de todo lo que allí se encontraba. No saludó. No pidió permiso. Caminó directo al refrigerador, lo abrió con fuerza, y comenzó a sacar envases y bolsas con movimientos meticulosos. Retiró un pollo entero, un paquete de quesos, frutas, 3 latas de atún, yogures, una bandeja con filetes de salmón, y lo fue colocando todo dentro de una bolsa de supermercado que llevaba enrollada bajo el brazo. Mariela se quedó inmóvil. Solo la observaba. ¿Qué estás haciendo?, preguntó al fin, con voz suave, más por control que por duda. Elvira se giró apenas. Una sonrisa se le formó en la comisura de los labios. Una de esas sonrisas que no nacen del alma, sino del ego. Que este es el hogar de mi hijo, dijo, enfatizando cada palabra como si fuese una sentencia. Aquí yo hago lo que quiero. Mariela sintió como una corriente helada le bajaba por la espalda, pero no se movió. Se quedó allí, sosteniendo la lista, con el bolígrafo suspendido en el aire. En su rostro no se dibujó ninguna expresión. Ni enojo, ni tristeza. Solo vacío. La indiferencia era su única defensa contra el veneno disfrazado de cortesía que su suegra había derramado durante años. Elvira terminó de guardar lo que quería, cerró la bolsa y la dejó sobre la mesa. Hay cosas que ya no sirven. Yo me las llevo para no hacerte trabajar más. ¿Ves qué buena soy? Mariela no respondió. Ni siquiera pestañeó. Y eso, en Elvira, generó una incomodidad leve pero perceptible. Acostumbrada a ganar siempre el juego, no saber si estaba humillando o siendo ignorada la desconcertaba. Pero, como siempre, decidió aferrarse a su falsa superioridad. No te preocupes por Julián, agregó mientras comenzaba a revisar la despensa. Esta noche lo invito a cenar a mi casa. No quiero que se quede sin comida por tu descuido. Descuido. Qué palabra más exacta para describir lo que Elvira pensaba de ella. Una mujer sin valor, sin iniciativa, sin derecho real a ser parte de la familia. Una inquilina temporal en la vida de su hijo. Doña Elvira se movía por la cocina como si fuera suya. Revisó la fecha de vencimiento de los condimentos. Abrió el tupper con la sopa que Mariela había preparado el día anterior, olió su interior con desdén y lo cerró con un gesto de asco. Luego tomó 2 manzanas, una bolsa de pan y una caja de cereales, y los añadió a su botín. Mariela dejó la lista de lado, se acercó lentamente y, sin levantar la voz, dijo: ¿Le avisaste a Julián que vendrías? Elvira la miró como si hubiera escuchado una estupidez. ¿Desde cuándo necesito permiso para entrar en casa de mi hijo? Y ahí estaba, otra vez. Esa frase. Esa maldita frase. Mariela cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. Recordó la primera vez que escuchó esas palabras. Fue apenas 2 meses después de mudarse con Julián, cuando estaban recién casados. El día en que Elvira llegó con un juego de llaves que, según ella, Julián le había dado por si acaso. Por si te pasa algo, Mariela. Una nunca sabe, había dicho, como si estuviera hablando de una casualidad, no de una posibilidad deseada. Y desde ese día, Mariela dejó de tener privacidad. No había rincón de la casa que Elvira no conociera. No había cajón que no hubiera abierto. No había decisión que no hubiera criticado. Una vez, había tirado todos los frascos de especias que Mariela había comprado porque no sabía usarlas. Otra vez, se había atrevido a lavar la ropa de la pareja solo para que Mariela aprendiera a separar los colores. Una tercera vez, se apareció con un plomero sin aviso porque el baño no le parecía bien instalado. Y Julián, siempre Julián, justificando.
Es su manera de querer ayudarte, decía, mientras jugaba con su celular. No te lo tomes a pecho. Mariela no respondió. Volvió a sentarse frente a la mesa. El té ya estaba frío. Observó cómo su suegra acomodaba su botín, se colocaba un pañuelo en el cuello y, finalmente, alzó la bolsa. Bueno, me voy. Nos vemos esta noche. No cocines mucho, que seguro Julián viene a casa conmigo. La puerta se cerró. Y con ella, algo dentro de Mariela también. Pasaron varios minutos en silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj de la cocina. Mariela se levantó despacio, fue al refrigerador y miró el interior vacío. Solo quedaban unas cebollas, una botella de agua y un par de huevos. Cerró la puerta y apoyó la frente contra la superficie metálica. Sintió como las lágrimas se acumulaban detrás de los ojos, pero no cayeron. No lloraría por ella. Ya no. Fue al dormitorio, abrió la parte superior del armario y bajó una carpeta de cartón azul. La colocó sobre la cama y la abrió con cuidado. En su interior estaban los papeles del crédito hipotecario. Recordó cómo, 2 años atrás, su abuela le dejó una herencia inesperada. No era mucho, pero suficiente para dar el pie inicial de una casa. Recordó la emoción de buscar juntos. La ilusión. Julián no podía aportar mucho en ese momento, pero se mostró entusiasmado. Ella insistió en que la propiedad quedara a su nombre. Él, al principio, lo cuestionó. Pero después, con indiferencia, aceptó. Como quieras. Igual estaremos juntos siempre, ¿no? Mariela había firmado. Y Julián también. En el contrato, ella figuraba como propietaria única. Julián, como codeudor del crédito. Mariela miró los papeles con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque tenía una prueba tangible de que ese espacio le pertenecía. Tristeza porque, aunque fuera su casa en papel, no lo era en la realidad. Porque la invadían. Porque la humillaban en su propio territorio. Porque su esposo no la defendía. Guardó la carpeta con sumo cuidado. Cerró el armario. Y se quedó de pie en medio del dormitorio, mirando el reflejo de sí misma en el espejo del ropero. No reconocía a la mujer del otro lado. No era solo por el rostro cansado o las ojeras. Era por la mirada. Había dejado de tener fuego. Y eso, en alguien como Mariela, era peligroso. Esa noche, Julián llegó más tarde de lo habitual. Eran casi las 9. Entró a la casa silbando, como si todo estuviera bien. Dejó las llaves sobre el mueble de la entrada y pasó a la cocina. ¿No hiciste cena?, preguntó con un dejo de sorpresa. Mariela estaba sentada en el comedor, con una copa de agua en la mano. Tu mamá dijo que te invitaría. Julián bufó. Al final se enredó con unas amigas. Me dejó plantado. Ni comida había. Me pasé por una hamburguesa. Silencio. ¿Y tú? ¿No comiste nada? Me quedé sin comida. Julián frunció el ceño. ¿Cómo que sin comida? Si habíamos comprado ayer. Mariela lo miró. No dijo nada. Él entendió. ¿Otra vez? Ella asintió con la cabeza. ¿No le dijiste nada? ¿Y de qué serviría? Julián se pasó la mano por el cabello. Parecía cansado. O evitaba enfrentar lo evidente. Es que, es mi mamá, Mariela. No quiero pelear con ella. Ya está grande. Y sola. Solo quiere estar cerca. No. Solo quiere controlar. Y tú se lo permites. Esa noche, durmieron espalda con espalda. Y mientras la oscuridad lo cubría todo, Mariela pensaba en algo que nunca antes se había permitido pensar. Su vida no era suya. Todavía. Y eso iba a cambiar. Mariela abrió los ojos al amanecer. Todavía podía sentir la distancia entre su cuerpo y el de Julián, tendidos en la misma cama como dos extraños. Había pasado la noche repasando mentalmente cada escena, cada invasión, cada vez que había callado por mantener la paz. Una paz que no existía. Solo la fachada de un matrimonio que pendía de una cuerda floja. Y ella ya no estaba dispuesta a sostenerla sola. Se levantó sin hacer ruido. Caminó por la casa con pasos suaves,
observando los detalles que antes no notaba, el florero que había cambiado de lugar, las cortinas del comedor corridas hacia un lado distinto, una maceta nueva que ella no había comprado. Todo eso había aparecido durante sus ausencias. La casa no era solo suya en papeles. También lo era en silenciosos actos de posesión de su suegra, como si cada pequeño cambio dijera yo estuve aquí. En la cocina, el refrigerador volvía a estar casi vacío. No solo por lo que Elvira había llevado la noche anterior, sino porque Mariela había dejado de reponer las cosas con la misma dedicación de antes. Ya no cocinaba con ilusión. Ya no decoraba la mesa con servilletas bonitas o preparaba el café favorito de Julián. Era como si su corazón también hubiese sido vaciado poco a poco, del mismo modo en que la despensa perdía su contenido sin explicación. Julián se levantó tarde. Se estiró en la cama, bostezando, y se dirigió al baño. No la saludó. Ya no lo hacían. Era como si habitaran la misma casa pero en dimensiones distintas. Como si la cercanía física fuese apenas una anécdota sin valor. ¿Vas a preparar algo de desayuno?, preguntó desde el pasillo. No tengo hambre, respondió Mariela, sin levantar la vista de su celular. Él no insistió. Ni siquiera entró a la cocina. Tomó sus cosas y se marchó al trabajo con un beso al aire, de esos que se lanzan por costumbre, no por amor. Cuando la puerta se cerró, Mariela se quedó en silencio. Esperó. Sabía que ese era el momento. Tomó su bolso, buscó las instrucciones que había impreso días atrás y sacó una pequeña caja. La había comprado por internet, en una tienda de artículos de vigilancia. Una cámara diminuta, de esas que se camuflan entre los objetos del hogar. No sabía si era legal. No le importaba. Lo que pasaba en su casa ya no se trataba de reglas. Se trataba de dignidad. Instaló la cámara con manos firmes, casi sin temblor. La colocó en una pequeña repisa entre los libros, con ángulo directo hacia la cocina y parte del comedor. Luego, verificó la conexión desde su celular. Imagen clara. Audio aceptable. Suficiente para lo que necesitaba. Esa tarde, volvió más temprano del trabajo. Y la casa olía distinto. A desinfectante. A perfume ajeno. A otra presencia. Fue directo al dormitorio. El armario estaba abierto. Algunas blusas no estaban en el mismo orden en que las había dejado. Las cajas de zapatos estaban desplazadas. En el baño, su cepillo de dientes había sido cambiado por uno nuevo. No de mejor calidad. Solo diferente. Otro color. Otro tamaño. En la cocina, la leche estaba en un envase distinto. El recipiente de azúcar tenía la tapa rota. Y lo peor, una nota escrita con una caligrafía que no era la suya. Limpié un poco. Estaba todo muy desordenado. No me agradezcas. Lo hago por Julián. Ni firma, ni fecha. Solo una frase como un golpe en el pecho. Mariela tomó la nota y la rompió sin leerla 2 veces. Esa noche no mencionó nada. Dejó que Julián hablara de su día. Que contara una historia intrascendente sobre un compañero del trabajo. Que se riera solo de sus anécdotas. Y cuando él preguntó si todo estaba bien, ella respondió que sí. Porque ya no quería explicaciones. Quería pruebas. Pasaron 3 días. Y en los 3 días siguientes, cada vez que Mariela salía al trabajo, la cámara grababa. Y Elvira llegaba. No llamaba. No tocaba la puerta. Entraba con sus llaves, con esa seguridad arrogante que siempre la había acompañado. No lo hacía de manera clandestina. Al contrario. Caminaba como una reina por su castillo. Abría cajones. Revisaba papeles. Olía los frascos de perfume. Se sentaba en el sofá y hablaba por teléfono a viva voz, como si fuera su sala. En uno de los videos, incluso tomó una botella de vino y la sirvió en una copa que jamás había usado. Puso música instrumental desde su celular. Se quitó los zapatos. Apoyó los pies sobre la mesa del centro. Y se recostó como si estuviera en su propia casa. Pero nada de eso dolió tanto como lo que descubrió el viernes. Fue a las 7 de la noche, cuando revisaba las grabaciones antes de dormir. En una de las tomas, Elvira abre el joyero de Mariela. Comienza a inspeccionar cada compartimento.
y saca de ahí los pendientes antiguos, los de oro blanco con pequeños zafiros. Una reliquia de familia. De su madre. La última cosa que aún guardaba de ella. Elvira los observa, los coloca en su palma, se los prueba frente al espejo. Luego, los guarda en su bolso. No vuelve a abrir el joyero. No anota nada. No deja rastro. Y al día siguiente, cuando Mariela busca los pendientes para una cena con sus compañeros de oficina, ya no están. No dice nada. No pregunta. No acusa. Solo cierra el joyero, respira hondo y anota la fecha. Guarda el video en una carpeta privada de su computadora y cambia la contraseña. Durante la semana, Julián menciona con indiferencia que su madre ha estado un poco estresada. Dice que la casa de ella se siente sola. Que aquí hay vida, movimiento. Le hace bien venir, comenta, mientras lava los platos. Mariela no lo mira. Solo seca los vasos. Y mientras lo hace, siente que cada gota es un recuerdo más que quiere borrar. De lo que fueron. De lo que no serán nunca más. ¿Le dijiste que dejara de entrar sin avisar? Ay, Mariela, no seas tan paranoica. No hacen nada malo. Ella suelta el paño. Mira el rostro de Julián con una calma que le resulta ajena. ¿Y si un día entra y tú no estás, y yo estoy en bata, saliendo del baño? Y... es mi mamá. Te ha visto 1000 veces. No tiene por qué hacerlo. Él gira los ojos. A veces siento que exageras todo. Y yo siento que tú no entiendes nada. Ese día, Mariela empieza a escribir una lista. Una lista de todo lo que ha cambiado sin su consentimiento. Objetos. Costumbres. Espacios. Afectos. Las plantas del balcón, que antes cuidaba con amor, ahora están marchitas. Elvira cambió la tierra, podó sin permiso, y algunas simplemente desaparecieron. La foto de su boda, que antes estaba en el centro del mueble del salón, fue desplazada a una esquina, reemplazada por una figura religiosa que Elvira trajo para proteger la casa. El mantel de la abuela. Lavado en seco, doblado, y escondido porque estaba muy viejo. Su diario, leído. Lo sabía porque había páginas que antes estaban en blanco y ahora estaban llenas de arrugas, como si hubieran sido abiertas a la fuerza. Las velas aromáticas en el baño. Reemplazadas por ambientadores baratos con olores invasivos. Todo eso no era solo intromisión. Era territorio. Una colonización silenciosa. Una guerra sin balas pero con bajas emocionales. Una noche, al llegar del trabajo, Mariela encuentra la televisión encendida. Una novela a todo volumen. Y en el sofá, Elvira dormida. Con su manta. Con sus pantuflas. Como si fuera su habitación. Julián está en la cocina. Cocina arroz con pollo. Tu mamá vino, dice ella, desde el marco de la puerta. Sí. Le dije que se quedara. No se sentía bien en su casa. ¿Y por qué no te quedas tú en la de ella? Julián se gira, desconcertado. ¿Qué estás diciendo? Te estoy diciendo que esto no es normal. ¿Tú estás escuchándote? Sí. Y ya me cansé. Esa noche, Mariela no duerme en la cama. Duerme en el sofá del estudio. No porque no tenga espacio, sino porque necesita alejarse. Pensar. Organizar. Al día siguiente, llama a un abogado. No para divorciarse. Todavía no. Solo para saber qué puede hacer. Qué derechos tiene. Qué puede proteger. Qué consecuencias puede tener una denuncia. Una restricción. Un cambio de cerradura. El abogado escucha. Hace preguntas. Anota. Mariela responde con datos. Fechas. Documentos. Videos. Y cuando termina la conversación, siente que algo en su interior vuelve a respirar. Como si una parte de sí misma que estaba dormida se hubiese desperezado lentamente. Esa noche, revisa la cámara. Y vuelve a verla. Elvira entra, toma una blusa, la huele. Luego se prueba un anillo. Y por último, saca de la despensa una caja de chocolates que Mariela había escondido para darse un gusto especial. Se los lleva.
y en la puerta, antes de irse, mira directo hacia donde está la cámara. Sonríe. Una sonrisa lenta, casi burlona. Mariela se queda congelada frente a la pantalla. No sabe si fue coincidencia, o si Elvira ya lo sabe todo. Pero no importa. Ya está decidida. Y esta vez, no va a temblar. Mariela despertó con la cabeza clara por primera vez en mucho tiempo. No había pesadillas, no hubo lágrimas al abrir los ojos. Solo una convicción tibia que le crecía en el pecho, nadie más iba a invadir su espacio. Ya no. Se puso de pie con movimientos lentos, como quien mide la importancia de cada paso, y fue directo al armario. Sacó la carpeta azul. La misma que había guardado con tanto celo. La colocó sobre la mesa del comedor, la abrió, y repasó línea por línea el contrato de compraventa. Allí estaba su nombre. En mayúsculas. Dueña legal. Propietaria absoluta. No importaba cuántas veces Elvira repitiera que esa casa la había comprado su hijo, la verdad estaba impresa en papel timbrado. La hipoteca aún existía, sí. Julián aparecía como codeudor, pero la titularidad de la propiedad era suya. El abogado ya se lo había confirmado la semana anterior. Y en caso de una acción legal, ella tenía toda la ventaja. Guardó la carpeta con sumo cuidado. No era solo un archivo. Era su escudo. Su prueba de existencia. Su grito en tinta. Fue hasta la cocina. El refrigerador, como temía, estaba casi vacío otra vez. 2 huevos. Un frasco con medio litro de leche. Una zanahoria arrugada. Un pote de yogur vencido. Nada más. Sabía lo que eso significaba. Elvira había venido esa mañana. Aprovechó la hora en que Mariela se duchaba. Entró con su copia de llaves. Hizo lo de siempre. Se sirvió sin permiso y luego se marchó como si nada. La cámara lo confirmaría, pero ya no necesitaba pruebas adicionales. Tenía suficientes. Videos. Audios. Fotografías. Fechas. Inventarios. Un registro meticuloso de cada intromisión. Esa tarde hizo 3 llamadas. Primero, al abogado. Le pidió una consulta breve para revisar las grabaciones. Segundo, al cerrajero. No le pidió presupuesto. Solo le dio la dirección y la instrucción, cambiar la cerradura esa misma noche. Y tercero, al número que había anotado con dudas y rabia días atrás, la comisaría del barrio. El agente que la atendió al principio no entendía del todo la situación. Hasta que Mariela mencionó la palabra que hacía temblar cualquier expediente, hurto. Explicó que tenía pruebas. Videos que mostraban claramente a la mujer entrando sin autorización, llevándose productos de la vivienda sin permiso, manipulando pertenencias personales, y en una ocasión específica, llevándose una joya valiosa. El agente le pidió que se acercara en persona. Mariela fue esa misma tarde. Llevó la carpeta con los papeles de propiedad. Llevó una memoria USB con fragmentos editados de los videos. Llevó una hoja con anotaciones de cada fecha, cada objeto, cada comportamiento. La denuncia fue tomada. Formal. Clara. Jurídicamente sólida. El oficial la miró con seriedad. ¿Desea proceder con cargos? Mariela lo pensó por 3 segundos. Sí. Deseo. Al volver a casa, cambió las sábanas. No porque estuvieran sucias, sino porque sentía que algo en el ambiente comenzaba a purificarse. Encendió incienso. De esos que su suegra odiaba. Lo dejó quemar lentamente mientras barría el piso como si estuviera barriendo los restos de una presencia que pronto desaparecería. Esa noche, cocinó solo para ella. Un plato sencillo, pero hecho con dedicación. Se sentó a cenar en silencio. Sin televisión. Sin música. Solo el sonido de su respiración. Y la certeza de que había cruzado un punto sin retorno. Al día siguiente, revisó las cámaras. Como lo sospechaba, Elvira había vuelto por la mañana. Entró con esa misma prepotencia disfrazada de amabilidad. Tomó pan, huevos, un trozo de carne del congelador, y lo metió todo en una bolsa. Lo impactante no fue eso. Fue lo que hizo después.
Se dirigió al dormitorio. Abrió el armario de Mariela. Sacó una blusa blanca. De esas que ella usaba para reuniones importantes. La sostuvo frente al cuerpo. Se miró en el espejo. Y dijo en voz alta: «Mira, Julián, tu esposa se viste como secretaria. Por eso no lo entiendes. Yo sí sé lo que te queda bien». Mariela sintió una punzada seca en el pecho. Elvira estaba hablando sola. Oh no. Estaba hablando con la idea de su hijo. Con esa imagen que había creado y mantenido por años. Y en ese delirio íntimo, Mariela supo que lo que ocurría ya no era solo invasión. Era una obsesión. Una necesidad de controlar. De dominar todo lo que rodeaba a su hijo, incluso su mujer. El video terminaba con Elvira saliendo de la casa, sin mirar atrás. La policía le había dado instrucciones claras. No debía advertirle. No debía confrontarla. Solo esperar. Ellos actuarían en el momento adecuado. Había que seguir el protocolo. Mariela entendió. Y obedeció. Esa noche, Julián llegó pasadas las 8. Sonreía. Traía una bolsa con pan y una botella de vino barato. Pensé que podríamos cenar juntos. Como antes. Mariela lo miró. Llevaba semanas sin verlo tan relajado. Le pareció una broma cruel que justo esa noche él intentara ser esposo. «No hay comida», dijo ella, sin mover un músculo. «¿Cómo que no? El refrigerador está vacío. ¿Quieres verlo?» Julián dejó la bolsa sobre la encimera. Abrió el refrigerador. Se quedó en silencio. Luego cerró la puerta. «¿Otra vez? ¿Por qué no me dijiste? ¿Y qué ibas a hacer? Hablar con ella». «No puede seguir haciendo esto». «Y claro que puede. Lo hace porque tú se lo permites». Él bajó la mirada. «No es justo». No. No lo es». Esa noche durmieron en silencio. Pero Mariela no cerró los ojos. Estaba contando los minutos. Al día siguiente, se fue temprano. Dejó la casa impecable. Ordenada. Grabadora encendida. Cerradura cambiada. Solo ella y Julián tenían la nueva llave. Oh, eso creyó. A las 6:45 de la tarde, la cámara captó el sonido de una llave girando. Y la puerta se abrió. Elvira entró con una sonrisa en el rostro. Llevaba una bolsa vacía. Saludó en voz alta. Nadie respondió. Fue directo al refrigerador. Lo abrió. Murmuró algo sobre siempre tener que hacerlo todo. Luego fue a la despensa. Se quejó de lo vacío. Y de inmediato, fue al baño. Como si fuese parte de su rutina. Como si viviera allí. Cuando salió, la policía ya estaba esperándola. 2 agentes. Uno frente a la puerta. Otro junto a la ventana. Elvira se detuvo. Miró a uno. Luego al otro. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son ustedes? El más alto habló con voz firme. ¿Doña Elvira Ramos? Sí. ¿Qué pasa? Está detenida por presunto hurto, ingreso no autorizado y apropiación de bienes ajenos. Tenemos una denuncia formal y pruebas suficientes. La invitamos a acompañarnos. La bolsa cayó al suelo. Elvira retrocedió un paso. Esto es un error. Esta es la casa de mi hijo. No pueden hacerme esto. Él me dio las llaves. La propiedad pertenece a la señora Mariela Vargas, según consta en el registro catastral. Usted ingresó sin su autorización. Eso no es posible. Yo soy la madre de Julián. Esta casa la compramos juntos. No, señora. Esa información es incorrecta. Ya fue verificada. Elvira miró alrededor. Buscaba a Julián. A alguien. A un testigo. A una salida. Mariela apareció en ese momento. Desde el pasillo. Con la carpeta azul en la mano. Elvira la miró. Su rostro cambió de color. ¿Qué hiciste? ¿Qué le dijiste a esta gente? Mariela se acercó despacio. Con los ojos fijos en ella.
Solo la verdad. Elvira dio un paso hacia atrás. Esto es un montaje. Julián nunca permitiría esto. Julián no sabe nada todavía. Pero va a saberlo pronto. ¿Que estás loca? Que esto no se va a quedar así. No, no se va a quedar así. Por fin algo va a cambiar. Los agentes la tomaron del brazo con cuidado. No fue necesario forzarla. Elvira, por primera vez en años, no tenía control sobre nada. Su expresión era una mezcla de indignación y miedo. Como si no pudiera concebir que alguien, y peor aún, su nuera, pudiera tener el poder de detenerla. La puerta se cerró. Y con ella, se cerró una etapa. Mariela se quedó en silencio. Respirando. Palpando su pecho como si necesitara confirmar que seguía viva. Que lo que acababa de pasar no era un sueño. Minutos después, el timbre volvió a sonar. Era Julián. Mariela no abrió de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque, por primera vez, sabía exactamente lo que iba a decir. Mariela se quedó mirando la puerta, sin moverse, con las manos firmes a los costados. El timbre volvió a sonar. Una vez más, y luego una tercera, esta vez con más insistencia. Podía imaginar a Julián del otro lado, con su mochila colgada al hombro, el celular en la mano, probablemente marcando sin recibir respuesta. Sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no tenía el control de lo que pasaba en su propio hogar. Abrió la puerta sin prisa. Julián tenía el ceño fruncido, la frente sudada y la expresión confundida de alguien que acababa de ver su mundo inclinarse sin aviso. ¿Dónde está mi mamá? Fue lo primero que dijo. No un saludo, no una pregunta por ella. Su madre. Siempre su madre. En la comisaría, respondió Mariela, sin apartar la vista. Puedes ir a buscarla si quieres. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué está pasando aquí? Mariela dio un paso atrás y le hizo un gesto para que entrara. Julián lo hizo con torpeza, como si el aire dentro del departamento fuera más denso de lo que recordaba. Cerró la puerta detrás de él, pero no se quitó la mochila ni las llaves de la mano. Me llamó llorando, Mariela. Llorando. Dijo que la sacaron de aquí como una ladrona. Que tú la mandaste arrestar. ¿Eso es cierto? Sí. Él parpadeó, como si no entendiera el idioma. ¿Cómo pudiste? Con pruebas. Con años de silencio. Con dignidad, Julián. Así fue como pude. Julián dejó la mochila sobre el sillón, se pasó las manos por la cara y caminó en círculos por la sala, como si buscara palabras que lo rescataran. Se detuvo frente al comedor. Observó la carpeta azul que Mariela había dejado abierta sobre la mesa. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Los documentos de la casa. La escritura, el crédito. Todo lo que olvidaste. Él se acercó, tomó el primer papel, lo leyó por encima y frunció más el ceño. Yo pensé que era de los dos. No. Pensaste mal. Lo firmaste tú mismo. Yo puse el dinero del inicial. Lo heredé de mi abuela. Tú solo figuraste como codeudor del crédito. Lo sabes, Julián. Lo sabías. Solo que elegiste no recordarlo. ¿Entonces ahora me estás diciendo que esta casa no es mía? Legalmente, no. Pero yo también he estado pagando la hipoteca. Y por eso eres codeudor. Nadie te quita esa parte. Pero no tienes derechos de propiedad sobre este espacio. Nunca los tuviste. Julián dio un paso atrás, como si alguien lo hubiera empujado. Esto es una locura. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Mariela lo miró. Había lágrimas contenidas en sus ojos, pero no eran de tristeza. Eran de claridad. De esos llantos que no llegan a salir porque ya no hacen falta. Porque no me dejaste otra opción. Porque callé demasiado tiempo. Porque soporté que tu madre viniera cuando quería, se llevara lo que quería, criticara todo lo que hacía. Y tú nunca dijiste nada. Nunca te pusiste en medio. Nunca fuiste mi esposo, Julián. Solo fuiste su hijo. Él apretó los labios. Sabía que tenía culpa. La sentía ardiéndole en el pecho. Pero no sabía cómo transformarla en acción.
Entonces hizo lo único que sabía hacer, justificarse. Mariela, ella no lo hace con maldad. Es su forma de ser. Está sola, necesita sentirse útil. No entiende los límites, pero no quiere hacerte daño. Solo quiere ayudar. Robarse mis pendientes es ayudar. Tocar mi ropa, abrir mis cajones, tirar mi comida es ayudar. Reorganizar mi casa como si yo no existiera es ayudarte. No puedes denunciar a mi madre por eso. Y claro que puedo. Y lo hice. ¿Pero tú sabes lo que significa? Lo que puede pasar. Sí. Lo sé. Y acepto las consecuencias. Porque ya pasé 3 años aceptando las consecuencias de no hacer nada. De quedarme callada para no incomodar a tu mamá. De apagar mi voz para que tú no tuvieras que elegir. Y ahora ya no me interesa si eliges o no. Julián se dejó caer en una de las sillas, como si las piernas no lo sostuvieran. ¿Entonces qué? ¿Quieres que me vaya? Quiero el divorcio. No lo gritó. No lo susurró. Lo dijo con una firmeza que dolía más que cualquier tono. Julián la miró con los ojos abiertos de par en par. Como si lo hubieran empapado con agua helada. ¿Qué? ¿Por esto? No, Julián. No por esto. Por todo. Por tu silencio. Por tu ausencia. Por tu cobardía. Él bajó la cabeza. Los segundos pasaban lentos, espesos. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el leve zumbido del refrigerador vacío. Otra metáfora viva de su relación. Yo no sabía cómo actuar entre ustedes dos, balbuceó al fin. Era más fácil no hacer nada. Y lo hiciste muy bien. No es justo. No. No es justo. Pero no para ti. Para mí. Yo soy la que vivió 3 años tratando de ganarse un espacio en su propia casa. Yo soy la que cocinaba algo y lo encontraba tirado a la basura porque tu mamá no lo consideraba bueno. La que no podía dejar su ropa donde quería porque alguien más la movía. La que recibía órdenes, comentarios, críticas, y siempre tenía que sonreír. Yo te pedí paciencia. Sí. Siempre. Que tuviera paciencia. Que entendiera. Que fuera la adulta. Que ella era tu madre. Pero ¿y yo qué era? ¿Qué soy yo en tu vida? Julián no supo responder. Mariela se acercó, despacio, con pasos firmes. Dejó un sobre la mesa. Él lo tomó y lo abrió. Eran los primeros papeles del divorcio, ya redactados por su abogado. Solo faltaba la firma de ambos. ¿Que esto es definitivo? Preguntó, con la voz hecha cenizas. Sí. ¿Y ni siquiera vamos a intentarlo? ¿Intentar qué, Julián? ¿Volver a vivir juntos y fingir que nada ha pasado? ¿Esperar que tu mamá cambie? ¿O esperar que yo me acomode otra vez a lo que tú necesitas? Podríamos ir a terapia. Tú necesitas terapia, Julián. Necesitas entender por qué tu madre tiene más poder sobre tu vida que tú mismo. Él se levantó. Caminó hacia la ventana. Miró la ciudad como si buscara una respuesta entre las luces. ¿Y qué va a pasar con la casa? Tú sigues pagando tu parte del crédito. Es lo justo. El acuerdo lo firmaste. Yo no te voy a echar. No todavía. Pero tampoco vamos a seguir compartiendo cama. Esta casa ahora es solo mía. Y la respeto demasiado como para seguir fingiendo un matrimonio que ya no existe. ¿Y si no firmo? Mariela se cruzó de brazos. Entonces me tocará hacerlo por la vía legal. Tengo los medios. Tengo los motivos. Y tengo la voluntad. Julián regresó a la silla. Apoyó los codos en la mesa. Sus manos temblaban. Mariela, yo no quería hacerte daño. Pero lo hiciste. Día tras día. Con tu silencio. Con tu pasividad. Con tu ausencia emocional. No hace falta gritar para lastimar. A veces, basta con mirar hacia otro lado cuando alguien que amas se está rompiendo. Él se quedó en silencio. Ve por tu madre, Julián. Sáquela tú de donde está. Yo ya hice lo que tenía que hacer. ¿Y no vas a retirar la denuncia? Lo haré mañana.
pero solo porque quiero cerrar esto. No por ella. No por ti. ¿Y después? Después, cada quien por su camino. Julián tomó el sobre. Lo guardó en su mochila. La cargó al hombro y caminó hasta la puerta. Antes de abrirla, se giró. Perdóname. Mariela no dijo nada. De verdad. Perdóname. Yo no sabía cuánto te fallé. Lo sé. Pero ahora ya no me alcanza con saberlo. Necesito vivir sin tener que recordártelo. La puerta se cerró. Mariela se quedó sola, frente a la mesa, frente a los papeles. No lloró. No se quebró. Porque por fin, después de todo, estaba completa. Y estaba en casa. Mariela se quedó en medio del salón, con la mirada fija en el reloj de pared. El sonido de la puerta al cerrarse tras Julián aún flotaba en el aire, pero no le dolía. No como pensaba. Era otra clase de silencio. Uno sin presión, sin expectativas. Era como si el aire hubiese cambiado de densidad, como si por fin pudiera respirar sin sentir que cada exhalación debía ser medida para no molestar a nadie. Dio una vuelta lenta, observando la casa. Ya no como refugio fallido, sino como territorio reconquistado. Las cortinas estaban donde a ella le gustaban. El florero, vacío desde hacía semanas, volvía a tener flores frescas que ella misma había comprado esa mañana, en un acto inconsciente de esperanza. Aún estaban cerradas, como ella. Pero ya estaban en agua, listas para abrir. Fue a la habitación. La cama estaba tendida, pero aún quedaba el olor de él en las sábanas. No hizo escenas dramáticas. No arrancó las fundas ni lloró sobre las almohadas. Solo tomó las sábanas con delicadeza y las dobló. Luego fue al armario, eligió un juego nuevo, uno que no usaba desde hacía años, blanco, suave, limpio. Cambió todo. Volvió a tender la cama con la misma precisión con la que empezaba a reconstruirse. Se preparó un té, se sentó frente a la ventana, y abrió el cuaderno que usaba desde hacía tiempo solo para hacer listas. Esa tarde no escribió tareas. Escribió verdades. Una por página. La primera, no se trata de estar sola, sino de estar en paz. La segunda, nunca más voy a callar por miedo a perder a alguien que nunca me eligió de verdad. La tercera la dejó en blanco. Porque sentía que algo importante llegaría pronto. Pasaron las horas. Mariela caminó por la casa con pasos lentos. Tocaba las paredes. Miraba los estantes. Descubría objetos que antes pasaban desapercibidos. Una vela sin usar. Un libro con dedicatoria. Una fotografía arrugada que alguna vez guardó con cariño. Todo tenía un nuevo valor. No por lo que eran, sino porque ahora estaban solo para ella. Por la noche, se permitió llorar. Pero no por Julián. Lloró por ella misma. Por todo lo que había permitido. Por la Mariela que había soportado críticas vestidas de bromas. Por la mujer que escondía su cansancio para no parecer débil. Por la esposa que escuchó 1000 veces su forma de ser como si eso justificara cualquier abuso. Lloró en silencio, abrazada a una almohada, sin dramatismo, sin culpa. Y cuando terminó, respiró hondo, se lavó la cara y se miró al espejo. Allí estaba. Entera. Al día siguiente, se levantó temprano. Abrió las ventanas. Dejó entrar el sol. Se preparó un desayuno como no lo hacía desde antes de casarse. Café recién molido. Pan tostado con mantequilla. Fruta. Todo servido en su vajilla favorita. Comió despacio, como si estuviera reeducando a su cuerpo para saborear de nuevo el placer de lo simple. Después llamó a su abogada. Formalizó el inicio del trámite de divorcio. Le explicó que Julián ya tenía los papeles. Que esperaba que firmara sin oponerse. Que no quería conflictos. Solo libertad. La abogada, una mujer práctica y directa, le respondió con una sonrisa por teléfono: estás haciendo lo correcto. Nadie debería vivir donde no es escuchada. Mariela colgó con una extraña mezcla de alivio y vértigo. El divorcio no era solo un acto legal. Era el cierre de una versión de sí misma que ya no quería habitar. Esa misma tarde, llamó a Fernanda, su amiga de infancia. Habían compartido pupitres, secretos y vacaciones cuando eran niñas,
pero los años y las distancias las habían vuelto solo amigas de cumpleaños. Aún así, Mariela sabía que Fernanda pasaba por un momento difícil. Se había separado hacía poco y vivía temporalmente con su hermana. «Hola, Fer. ¿Tienes un minuto?» La voz de su amiga sonó sorprendida pero cálida. «Claro. ¿Todo bien?» «Sí. Mejor de lo que esperaba. Escucha, no sé si te sigue haciendo falta un lugar para vivir». ¿Lo dices en serio?» «Sí. Tengo espacio. Pero con una condición». «Dime». «Nada de familiares tóxicos». Del otro lado de la línea, Fernanda soltó una carcajada. Luego se quebró un poco la voz. «¿Puedo mudarme mañana?» «Hoy, si quieres». Colgó con una sonrisa pequeña, como quien empieza a escribir un nuevo capítulo. Pensar en compartir la casa con alguien que la entendiera, que no invadiera su espacio, que supiera lo que es reconstruirse, le daba una sensación de compañía distinta. No de dependencia, sino de empatía. Volvió a su habitación. Abrió un cajón que había evitado durante semanas. Dentro estaba una libreta pequeña, casi olvidada. En ella, había escrito cartas que nunca envió. Una de ellas, dirigida a Julián, le llamó la atención. La leyó despacio, reconociendo a la mujer que había sido. La carta decía: «Julián, te amé. Con fuerza. Con entrega. Con esperanza. Soporté más de lo que debía. Pensé que el amor era eso, dar, ceder, aguantar. Me equivoqué. El amor no debería doler. No debería hacerte sentir invisible en tu propia casa. Nunca luchaste por mí. Siempre fuiste neutral, y en esa neutralidad me abandonaste. Nunca levantaste la voz por mí. Solo bajaste la cabeza. Y hoy, por fin, levanto la mía. No porque no te ame, sino porque ya me amo más». No rompió la carta. Tampoco la guardó. La dejó sobre la mesa de noche. Como recordatorio. Como testamento de un proceso. Pasaron las horas. Mariela se dedicó a transformar el entorno. Cambió los muebles de lugar. Retiró los cuadros que nunca le habían gustado, esos que Elvira decía que le daban clase a la casa. Puso fotografías suyas. Paisajes que la hacían respirar mejor. Plantas. Colores cálidos. Cada cosa que colocaba tenía un solo criterio, que la representara. Cuando Fernanda llegó con 2 maletas y una mochila, Mariela ya tenía lista la habitación de invitados. Limpia, ventilada, con una vela encendida sobre la mesa. «¿Seguro no te molesta?», preguntó Fernanda, mirando alrededor. No. Es justo lo que necesito. Y tú también». Se abrazaron. Un abrazo sin promesas ni explicaciones. Solo un pacto tácito de reconstrucción. Durante los días siguientes, la casa se llenó de sonidos nuevos. De risas espontáneas. De conversaciones largas en la cocina. De silencio compartido en el sofá, con una copa de vino en mano. Fernanda no preguntó detalles. Mariela tampoco explicó todo. Pero entre líneas, ambas sabían lo que dolía. Y lo que sanaba. Una noche, mientras preparaban pasta, Fernanda le dijo: «Tú sabes que fuiste valiente, ¿verdad?». «No me sentí valiente. Me sentí agotada. A veces el valor nace del cansancio». Mariela sonrió. La frase se le quedó grabada. Cambió también las cerraduras. Nuevamente. Solo ella y Fernanda tenían copia. Se sintió más segura. No porque temiera que alguien volviera, sino porque era un acto simbólico. Cada puerta cerrada era una frontera nueva. Cada llave, una declaración de propiedad sobre su propia vida. Revisó una última vez los videos de la cámara. Luego la apagó. No quería vigilar más. No quería vivir en alerta. La seguridad real no estaba en una grabación. Estaba en saberse fuerte. En confiar en su instinto. En no permitir más el paso de quien no sabe respetar. Pasó frente al refrigerador. Estaba lleno. No solo de comida. De elecciones propias. De gustos suyos. Nada había sido comprado para agradar a otros.
No había ensalada sin sal para complacer dietas ajenas. No había leche deslactosada que nadie tomaba. Solo lo que a ella le gustaba. Y por primera vez, eso era suficiente. Fernanda la encontró escribiendo en el balcón, con una manta sobre las piernas. ¿Estás bien? Estoy en paz. ¿Y eso es nuevo? No. Es lo que siempre debió estar. El cielo estaba cubierto, pero no amenazaba lluvia. Era como si la ciudad también estuviera en una pausa suave. Un respiro antes de seguir. Mariela cerró el cuaderno. Volvió a mirar las flores del florero. Ya se estaban abriendo. Como ella. Mariela observaba los pétalos extenderse con una lentitud casi sagrada, como si las flores entendieran que no hay necesidad de apurarse cuando la libertad ya es un hecho. El silencio de la casa, que antes dolía como una herida abierta, ahora le resultaba amable. El vacío que Julián había dejado no se sentía como ausencia, sino como espacio ganado. Había aire. Había luz. Había lugar para ella. Rebeca, su amiga de la infancia, se había instalado hacía apenas 4 días. Compartían el techo con una armonía que ninguna de las dos había experimentado antes. Rebeca traía consigo libros, música suave, conversaciones profundas y un entendimiento que no necesitaba palabras largas. Sabían cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo abrazarse y cuándo simplemente compartir el silencio. Esa noche, sentadas en la sala, con 2 copas de vino tinto, Rebeca le confesó algo que llevaba años guardando. Mi madre solía revisar mis diarios cuando yo era adolescente, dijo, sin mirarla. Decía que era para mi bien, que tenía que saber si estaba pasando por algo. Pero en el fondo, lo hacía porque necesitaba controlar cada rincón de mi vida. Mariela asintió lentamente. La mía me decía que si yo no obedecía, me estaba desviando del camino correcto. Todo era pecado, todo era culpa. No podías tener una opinión sin pagar un precio. Nos criaron para obedecer. Para agradar. Para no hacer ruido. Y después nos preguntan por qué elegimos hombres que no nos defienden. Rebeca soltó una carcajada breve, sin humor. ¿O por qué aguantamos tanto? Se miraron por un instante y brindaron. No por los errores, sino por haberlos identificado. ¿Crees que uno hereda ese tipo de heridas? Preguntó Mariela. No creo. Estoy segura. Lo que no sanas, lo repites. Lo que callas, te come por dentro hasta que estallas o te apagas. Nosotras estábamos apagadas, Mariela. ¿Y ahora, tú sientes que ya sanaste? No. Pero al menos ahora sé dónde duele. Y puedo empezar a curarme. Mariela tomó un sorbo de vino. La frase resonó en su interior como una campana. Saber dónde duele. Aceptarlo. No disfrazarlo. No justificarlo. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno: no quiero ser una versión más joven de mi madre. Quiero ser la mujer que ella no supo ser, y la que yo nunca me atreví a imaginar. Al día siguiente, a media mañana, su celular sonó. Un número que no tenía guardado. Contestó con duda, y la voz que escuchó del otro lado le revolvió el estómago. Hola, Mariela. Soy Julián. El corazón le dio un vuelco, pero no por amor. Por memoria. Por el eco de todo lo que fue. ¿Qué necesitas? Mi mamá está en el hospital. Se cayó en casa. Golpe en la cadera. La operaron de urgencia. Está estable, pero muy adolorida. Mariela no dijo nada. Está sola. No ha dejado de preguntar por ti. ¿Y por qué piensas que eso me importa? No lo sé. Pero pensé que tal vez podrías venir. Aunque sea 5 minutos. Para que vea que estás bien. Yo sé que las cosas están tensas. Pero tú y yo, no sé, no quiero que terminemos así. Con odio. No hay odio, Julián. Solo claridad. Y entonces ven. Solo un momento. Mariela cerró los ojos. No necesitaba ir. No tenía por qué. Pero algo en su interior, algo que no era compasión ni debilidad, le dijo que ir también era un acto de cierre. No para Elvira. Para ella. Está bien. ¿En qué hospital?
Anotó la dirección. Colgó sin más palabras. Rebeca, que había escuchado parte de la conversación, la miró sin juicio. ¿Vas a ir? Sí. ¿Estás segura? Más que nunca. No voy por ella. Voy por mí. Se vistió con ropa sencilla, cómoda, pero se tomó el tiempo de arreglarse el cabello, de aplicar perfume. No como quien quiere agradar. Como quien quiere entrar en un lugar con presencia. Con identidad. El hospital estaba a 20 minutos. Caminó por los pasillos con paso firme. En la recepción le indicaron la habitación. Cuando entró, Elvira dormía. La piel, antes tensa y estirada por el maquillaje y la vanidad, ahora se veía flácida. El rostro pálido, los labios secos. Parecía otra. No más débil. Más humana. Julián estaba en una silla al lado de la cama. Se levantó al verla. Gracias por venir. Mariela no respondió. Solo miró a la mujer que tanto daño le había hecho. Elvira abrió los ojos lentamente. Tardó unos segundos en enfocar la mirada. Cuando vio a Mariela, algo en su expresión cambió. No fue alegría. Fue desconcierto. Como si no esperara que realmente apareciera. «¿Viniste?», murmuró. «Sí. Pensé que me odiabas». «No. No te odio». «Entonces, ¿por qué hiciste lo que hiciste?». Mariela se acercó un poco más. No tomó su mano. No se sentó. Se mantuvo de pie. Con la misma postura que había aprendido a tener sola. Porque necesitaba protegerme. Porque me cansé de desaparecer en mi propia casa. Porque tú cruzaste todos los límites. Y porque nadie más los puso por mí. Elvira tragó saliva. Intentó incorporarse, pero le dolía demasiado. Yo no sabía que te afectaba tanto. Solo quería cuidar a Julián. Y para eso, me convertiste en enemiga. Yo no era un obstáculo, Elvira. Era su esposa. Pero tú solo sabías ser madre. No sabías ser suegra. Siempre pensé que ibas a alejarlo de mí. Y no hacía falta. Tú misma lo hiciste. Él no supo ser esposo. Y tú no supiste soltarlo. La habitación quedó en silencio. No sabes lo sola que me siento, dijo Elvira, apenas audible. Lo sé. Pero no es mi responsabilidad llenarte ese vacío. Lo has estado arrastrando toda tu vida. ¿Y tú? ¿Cómo estás? En paz. Con miedo a veces. Pero sin el peso de tener que justificar cada paso. ¿Me vas a perdonar? Ya lo hice. Pero no vine a eso. ¿Entonces a qué? A cerrar este ciclo. A verte una última vez, sin rabia. A demostrarme que soy capaz de mirar de frente lo que tanto me dañó sin temblar. Julián se había apartado discretamente. Miraba por la ventana, sin intervenir. No me pidas que volvamos a lo que éramos, agregó Mariela. Porque eso no va a pasar. Lo que viví no se borra. Solo se aprende. ¿Y qué aprendiste? Que el perdón no es para el otro. Es para liberarse. Elvira asintió, con la mirada húmeda. No pidió más. No prometió cambiar. No fingió ser otra. Solo bajó la cabeza. Y por primera vez, Mariela la vio sin coraza. Una mujer rota. No por ella. Por su historia. Por sus decisiones. Por lo que no supo decir. Mariela se giró. Julián la miró, como si quisiera decir algo. Pero ella solo lo abrazó. Breve. Ligero. Un gesto más de despedida que de cercanía. Cuídala. Pero no te pierdas en el intento. Gracias por venir, dijo él. Y no lo hice por ti. Ni por ella. Lo hice por mí. Salió del hospital sin mirar atrás. Al llegar a casa, Rebeca estaba preparando café. ¿Cómo te fue? Terminé un capítulo. Y no me salté ninguna línea. Brindaron con las tazas. Y el silencio, otra vez, volvió a ser hogar. El aroma del café se mezclaba con la calma del amanecer que se colaba por las cortinas abiertas.
Mariela miró a Rebeca y supo que no necesitaban decir más. Compartir una taza en silencio era más íntimo que 1000 palabras malgastadas con quienes no saben escuchar. Respiró hondo y miró alrededor. Ese espacio, ese suelo, esas paredes, ya no eran solo una estructura. Eran un reflejo. Todo lo que había tenido que romper para volver a armarse. Pasaron los meses. Las flores del florero ya no eran las mismas, pero el jarrón siempre tenía nuevas. Había aprendido a renovarlas con frecuencia, como un ritual sutil que le recordaba que el cambio era parte del amor propio. Su rutina ya no giraba alrededor de nadie más. Se levantaba cuando lo necesitaba, comía lo que le provocaba, trabajaba en paz y no tenía que explicarle a nadie por qué necesitaba un día en silencio o una noche de vino. La casa había cambiado junto con ella. Había pintado el salón de un tono cálido, quitado todas las reliquias que nunca fueron suyas, y llenado los espacios con fotografías de paisajes que había visitado sola. Rebeca seguía allí, pero no ocupaba. Compartía. Era otra mujer en proceso de sanación, y ambas se sabían refugio la una para la otra, pero sin depender. Aquella mañana, cuando el cartero dejó un sobre bajo la puerta, Mariela no sintió ansiedad. Lo recogió, vio el remitente y supo de inmediato que era de Julián. No lo abrió de inmediato. Lo dejó sobre la mesa, al lado de su cuaderno, mientras preparaba su desayuno. Le tomó una hora decidirse. Sentada junto a la ventana, con el sol en la cara y el corazón sereno, rasgó el sobre y desplegó el papel. Mariela. No quiero invadir tu vida, ni mucho menos intentar justificar lo que no tiene defensa. Solo necesitaba escribirte esto. Gracias. Gracias por abrirme los ojos de la manera más dolorosa pero más honesta posible. Desde que nos separamos, empecé terapia. Al principio porque me lo sugirió un amigo. Luego, porque entendí que lo necesitaba más de lo que imaginaba. Me di cuenta de muchas cosas. De cómo aprendí a callar como una forma de evitar el conflicto. De cómo me escondí en el rol de hijo para no asumir el de esposo. De cómo permití que mi comodidad fuera tu carga. Te fallé. Y lo sé. No te escribo para pedirte nada. Ni perdón. Ni otra oportunidad. Solo para agradecerte por no haberte quedado donde no eras feliz. Por no haberte tragado el silencio que yo me negaba a romper. Gracias por mostrarme lo que significa tener límites. Estoy aprendiendo. Y deseo que tú estés bien. Lo mereces. Julián. Mariela dobló la carta con cuidado. No lloró. Tampoco sonrió. Era una sensación nueva, más cercana a la paz que al cierre. No necesitaba validar esas palabras. Solo recibirlas, como un eco tardío de algo que ya no dolía. ¿Qué era de él?, preguntó Rebeca, desde el umbral. Mariela asintió. ¿Te removió? Un poco. Pero en el fondo, fue como escuchar una canción que ya no me gusta. La reconozco. La entiendo. Pero no quiero volver a ponerla. Rebeca se acercó, tomó la carta y la guardó en un cajón. Esta casa huele distinto, dijo. ¿A qué? A libertad. Pero no de la que se grita. De la que se vive. Esa noche, Mariela preparó una cena. No para nadie en particular. Para ella. Pero decidió invitar a algunas amigas, esas que habían estado en diferentes etapas de su vida y que, por diversas razones, seguían allí. Rebeca cocinó una entrada. Carla, su compañera de trabajo, llevó vino. Lucía, amiga de la universidad, trajo pan casero y risas que sanaban. La casa se llenó de voces femeninas, de música suave, de carcajadas sin filtros y de historias que no pedían perdón. Hablaron de rupturas, de renacimientos, de las veces que habían permitido lo que no debían por miedo a estar solas. También celebraron los logros pequeños. La primera vez que una dijo no sin justificarse. La primera vez que se eligieron a sí mismas. Mariela las observaba mientras servía las copas. No se sentía anfitriona. Se sentía tribu. Por primera vez en años, no tenía que cuidar apariencias, ni moderar su tono para no herir, ni calcular si una palabra suya haría que alguien se sintiera atacado. Todo fluía. Porque había respeto. Cuando las luces se apagaron y los últimos platos estuvieron lavados, Rebeca se fue a su habitación. Mariela quedó sola en la cocina.
Abrió el refrigerador. Estaba lleno. No solo de comida. Estaba lleno de ella. De sus gustos. De sus elecciones. Había un frasco de aceitunas que adoraba y que antes no compraba porque a Julián no le gustaban. Había un queso que su madre decía que olía mal, pero que ella amaba. Había uvas, manzanas verdes, jugo de naranja natural y una torta que había horneado esa mañana. Sirvió una porción. Llenó una copa de vino. Y se sentó frente a la mesa. No necesitaba compañía para disfrutar ese momento. Tampoco necesitaba explicación. La casa estaba en calma. El reloj marcaba las 10:30. El mundo seguía girando allá afuera. Pero allí, en ese rincón de cocina, en esa copa de vino, en esa sonrisa apenas dibujada, estaba toda la vida que ella había aprendido a cuidar. Se llevó un trozo de torta a la boca y saboreó lento. Como si cada bocado le recordara que nada de eso había sido gratis. Que cada cucharada tenía un precio que ya había pagado. Miró a su alrededor. Los platos que le gustaban. Las luces cálidas. La música baja que salía desde su celular. Las plantas en su esquina favorita. La carta en el cajón. Y en voz baja, casi como un susurro que no necesitaba testigos, dijo: este hogar me pertenece. No porque los papeles lo digan. No porque alguien me lo cedió. Porque yo lo construí. Porque lo defendí. Porque lo elegí. Porque, por fin, me elegí. Alzó la copa. No brindó por nadie. Solo por ella. La libertad no se pide. Se toma. Y esa noche, Mariela supo que, por primera vez, estaba exactamente donde tenía que estar. En casa. Y en paz. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.